Hermanos, un saludo afectuoso. Esta tarde quiero que meditemos en un pasaje importante que está contenido en Mateo 26, versículo 36 al 45. Es un pasaje importante porque está en la última semana del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Y es aquí donde se marcan el comienzo de sus padecimientos finales. Y aunque toda su vida nuestro Señor fue rechazado, sufrió desdenes y burlas por parte de su pueblo, es aquí en estos últimos días de su estadía en este mundo donde culmina su pasión y muerte por los pecados de todos, siendo sacrificado en la cruz. En el huerto que está en el Monte de los Olivos, específicamente el huerto de Getsemaní, es donde tuvo lugar uno de los eventos muy dolorosos de nuestro Señor, porque en unos instantes más Él sería apresado y sería llevado ante el tribunal judío y romano para enfrentar las cosas no inoportunas, sino las que había predeterminado desde la eternidad el Padre Celestial. Así nos lo atestigua la palabra de Dios por parte de la primera iglesia, la iglesia naciente, la iglesia que estaba siendo rechazada y estaba siendo perseguida. Pero en una de sus oraciones, pidiendo fortaleza al Señor, ellos reconocen que todo estaba en el plan perfecto del Padre. Dice Hechos 4:27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Yo le invito a que meditemos en este suceso y escuchemos lo que Dios tiene a través de este relato. Comenzamos en el versículo 36. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Primeramente, quiero decirte que Getsemaní significa prensa de aceite. Y desde el momento en que sabemos lo que es una prensa, vienen varias ideas a nuestra mente. Y colocándolas en el orden espiritual, diremos que hay dolor, que hay presión emocional, que hay angustia, que hay humillación, pero especialmente hay una preparación de beneficio. Así como las aceitunas se machacaban y se presionaban hasta extraer el aceite de olivo, que era muy benéfico para cuestiones médicas y alimenticias, nos habla de dos palabras importantes: otorgan alivio o restauración. Y es precisamente que Jesús fue a este lugar, a Getsemaní, como preparación para ir a la cruz, de donde fluiría después el alivio y la restauración del pecado para todo ser humano que cree. Aquí vemos también en el relato, en este primer versículo, que los discípulos lo acompañaban. ¿Por qué lo hacía? Porque el Señor estaba dispuesto a enseñarles hasta el último momento, llevándolos a estar con Él en estos momentos tan cruciales de su ministerio. Lo primero que estos discípulos, como ahora nosotros, debemos aprender es que en los momentos más oscuros, más difíciles de nuestras vidas, debemos llevarlos todos en oración. Sabemos que son los momentos que nos producen angustia, que nos producen presión emocional. Son momentos semejantes a estar en un Getsemaní particular. Pero es aquí donde nosotros debemos seguir las pisadas del Maestro. Todos nosotros tenemos diferentes maneras de solucionar las diversas situaciones que enfrentamos, pero en todas ellas debemos anticiparnos en haber pasado momentos amplios a solas con Dios. Dice el versículo 37 y el 38, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, o sea, Jacobo y Juan,
comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. La hora oscura se acercaba. Había un sentir personal y muy profundo en el corazón y en el alma de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice que estos acontecimientos, estos sentimientos, eran en gran manera, y se los hace saber a los discípulos que estaban con él. Otra versión en este versículo 38 lo dice así: después les dijo: mi tristeza es tan grande que me siento morir. Quédense aquí, manténganse despiertos conmigo. El hecho que Jesús se entristeciera y angustiara no era por temor de ir a la cruz. Su alma estaba profundamente contrita por el hecho de vislumbrar los horrores de la crucifixión, pero sobre todo que él iba a experimentar la separación momentánea del Padre y solamente por el pecado humano. Esto nos lleva a meditar cuán grande sería nuestro castigo si Jesús hubiese decidido no morir, si hubiese considerado que morir por seres rebeldes y pecadores como somos nosotros no valía la pena. Así que en el huerto se encontraba la decisión por la salvación o la decisión para la condenación. Y el Señor escogió lo peor para él, y por esa decisión lo mejor para todo aquel que cree. En el versículo 39 de Mateo sigue diciendo: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El que hizo la expiación por los pecados de la humanidad, se sometió en este huerto, el huerto del sufrimiento, a la voluntad de Dios, contra la cual el hombre se había rebelado. El hombre había hecho de su vida un placer, un huerto de placer. La lección para nosotros es: ¿qué decidimos en los momentos difíciles? ¿A quién escogemos seguir? Si elegimos nuestra voluntad, perderemos toda clase de bendiciones que el Señor quiere darnos. Mas si elegimos hacer su voluntad, obtendremos grandes bendiciones y sobre todo agradaremos a nuestro Padre Celestial. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña que el decidir hacer la voluntad de nuestro Padre nos llevará a momentos de humillación. Esto es, a que depongamos todo cuanto es nuestra vida personal. El hecho de postrarse rostro en tierra nos habla de la actitud del hombre que quiere obedecer a Dios. Es el punto donde comenzamos a tomar la cruz para morir a nosotros mismos. Él mismo lo dijo en Lucas 9:23 y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que quiera perder su vida por causa de mí, éste la salvará. Esto es lo que el Señor estaba enseñando a aquellos que habían visto su gloria. Pedro, Juan y Jacobo habían mirado al Señor transfigurarse cuando los llevó a un monte muy alto o más alto. Ellos vieron cómo Él mostró su gloria a sus ojos de ellos, pero ahora ellos debían ir un paso más adelante en su discipulado. Y es así mismo con cada uno de nosotros. Si nosotros hemos contemplado su gloria, la gloria de nuestro Salvador, en nuestra salvación y hemos experimentado su presencia, entonces ahora debemos aprender que lo que sigue será una vida terrenal para dar testimonio de Él, pero esto no será fácil. Tendremos que atravesar continuamente valles de sombra de muerte que nos pondrán siempre la decisión por delante. Y para hacer lo correcto será necesario acercarnos con un espíritu humilde y a la vez apresurado para encontrar la fortaleza de nuestro Señor en la toma de decisiones.
el Señor vuelve donde había dejado la compañía de sus discípulos y los encontró durmiendo. Otro de los evangelios dice que era a causa de la tristeza. Y en esta primera hora no se sostuvieron con Jesús. Dice el versículo 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Para vivir la vida en Cristo, o para vivir la vida de Cristo, siempre habrá la oposición de la carne. Nuestros cuerpos serán los primeros en oponerse, puesto que el pecado mora en nosotros, y es por tal motivo que el Señor sabe que al cruzar esos valles de decisión por hacer su voluntad, se opondrá el yo. El yo siempre tratará de evadir, pagar el precio que cuesta ser seguidor de Jesús. Y los discípulos todavía no comprendían lo que tendrían que enfrentar después que el Maestro se hubiera ido. Así que podemos ver que nuestro Señor estaba poniendo el fundamento para lo que les esperaba. En otras palabras, les estaba enseñando cómo fortalecerse para resistir los tiempos que venían. Para nosotros, amado hermano, cristianos del siglo XXI, debemos atesorar esta enseñanza y ejemplo de Cristo, puesto que siempre nuestra carne buscará no sufrir. Y como Pedro, caeremos también quizás en actitudes de negación al Señor, no porque no seamos hijos de Dios, sino porque se nos ha entregado un mensaje que no es atractivo, un mensaje que siempre tendrá que mencionar que para ser salvo y bendecido por Dios debe existir el reconocimiento del pecado para que se pueda producir el arrepentimiento, y eso a nadie le va a gustar. Debemos ser valientes para decirles lo que no les gusta a fin de que sean salvos. No debemos callarnos y caer en esta negación silenciosa. Dice el versículo 42, otra vez fue y oró por segunda vez, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. 3 veces, 3 fueron las ocasiones en las que los discípulos no pudieron velar con el Señor en esos momentos tan cruciales. Y el Evangelio de Lucas nos dice que el Señor oraba y era tanta su angustia que en la oración su sudor era como grandes gotas de sangre. Leemos en Lucas 22:44, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Con esto podemos ver que el Señor se encontraba en gran sufrimiento. Esa es la traducción del original. Pero este gran sufrimiento era relativo a la manera en la que Él estaba orando. Leemos que lo hacía más intensamente. ¿De qué podemos darnos cuenta? Sencillamente que cuando estamos orando nos encontramos en medio del fuego de la guerra espiritual. El yo, las fuerzas del maligno y la decisión de permanecer. Todo esto se manifestó en el cuerpo del Señor, en la agonía, en su sufrimiento de esta lucha espiritual. Y el cuerpo del Señor daba señales. Su sudor se mezclaba con sangre internamente, de modo que al sudar, por la concentración o fervor intenso de su oración, se desprendían
como grandes gotas de sangre desde su frente. Así leemos que caían a tierra. Y esta frase, que caían a la tierra, es el punto clave, que nos quiere decir que su oración era por el lugar que iba a ocupar en sustitución por el mundo rebelde y contrario a Dios. Era el Cordero de Dios que iba a ir en unas cuantas horas a derramar ya no su sudor, sino verdaderamente su propia sangre hasta la última gota, y caería nuevamente a la tierra y sobre una cruz. Y por último, el versículo 45 nos dice: entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. La tradición se concreta solo en mencionar como Semana Santa estos eventos de nuestro Redentor. Pero para cada uno de nosotros, para cada uno de aquellos que hemos sido encontrados por Dios y nos ha dado salvación en la sangre de Cristo, debe significar mucho más, amado hermano. Aunque no nos movemos ni vivimos por tradiciones, siempre el Getsemaní será parte de nuestras vidas. Primero, recordando la agonía que nuestro Señor Jesucristo tuvo, porque iba a ser el sustituto que cambiaría nuestros destinos. Y también para que nosotros aprendiéramos que en esos momentos es cuando nosotros debemos ir a la presencia del Padre a poner nuestras vidas para ser fortalecidos. Siempre habrá momentos que demanden un Getsemaní, momentos en los que debamos humillarnos ante Dios y escoger su voluntad, que bien sabemos, escoger la voluntad de Dios será costoso, pero al final tendrá mucha gloria para nuestro Dios y Padre. Que Dios te bendiga y sigamos en oración.